¿Y si te dijera que en medio de un pequeño libro de apenas 5 capítulos se encuentra un mensaje capaz de reconstruir tu fe desde sus cimientos? Lo que parece ser una carta simple se transforma bajo la luz del Espíritu Santo en una guía espiritual que confronta, anima y sacude el alma. La carta de Santiago no es solo una serie de consejos piadosos, es una llamada urgente para despertar, un espejo que revela lo que somos y lo que podríamos ser si caminamos realmente con Dios. Prepárate para mirar dentro de ti, porque este mensaje no te dejará igual. Bienvenido. Estás a punto de entrar en una historia bíblica como nunca antes la has escuchado. Aquí, cada palabra tiene un propósito. Cada escena revela algo más profundo que inspira, transforma y fortalece el alma. No importa si conoces estas historias o si es la primera vez que las escuchas. Lo importante es que llegaste. Y si estás aquí, es porque Dios quiere hablar contigo hoy. Respira hondo, abre el corazón y deja que esta historia ilumine tu día. Antes de comenzar, si este mensaje toca tu corazón, dale like, suscríbete y comenta qué fue lo que más te inspiró. Así, juntos, estaremos sembrando la palabra de Dios en más vidas. ¿Sabías que el libro de Santiago esconde secretos que pocos conocen? Hoy vamos a explorar su historia completa, pero de una manera que jamás habías escuchado. Sus palabras tienen el poder de cambiar tu forma de ver la vida. Quédate hasta el final y descubre por qué. Porque este libro no es solo un llamado a obedecer, es una guía práctica y profunda para transformar tu vida diaria. Santiago, hermano de Jesús y líder de la iglesia en Jerusalén, escribió esta carta en medio de persecución y dolor. Pero su mensaje no quedó en el pasado. Resuena hoy con fuerza en medio del caos moderno. Su voz nos recuerda que la fe verdadera no se esconde, se vive, se toca, se ve. ¿De qué sirve decir que tienes fe si tus obras no lo reflejan? Esa es la pregunta que atraviesa toda la carta. En un mundo lleno de palabras vacías, Santiago nos hace mirar hacia adentro. ¿Tu vida refleja la fe que profesas o es solo un eco de costumbres y tradiciones? Desde el primer capítulo, Santiago nos sacude con una verdad incómoda. Las pruebas forman parte de la vida cristiana. No son accidentes, son herramientas que Dios usa para moldearnos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. A primera vista esto parece una locura, alegría en el sufrimiento, gozo en medio del dolor. Pero Santiago no habla de un gozo superficial. Habla de una confianza profunda en que, aun cuando no entendamos, Dios está trabajando. Las pruebas purifican nuestra fe, como el fuego al oro. Nos despojan de lo innecesario y nos enseñan a depender solo de Dios. Pero para verlas así necesitamos sabiduría, no inteligencia, no lógica humana, sabiduría espiritual. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Este es uno de los versículos más liberadores de toda la Biblia. No se espera que sepamos manejarlo todo, pero se nos invita a pedir sabiduría al que da sin reproche. Esa sabiduría nos da claridad cuando todo parece oscuro. Nos muestra cómo actuar cuando la tentación toca a la puerta. Porque sí, la tentación no viene de Dios, nace de nuestros propios deseos. Y ahí Santiago es claro. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Las pruebas vienen de fuera, las tentaciones de dentro, y Dios no solo lo sabe, sino que ha provisto una salida. Su sabiduría nos permite reconocer nuestras debilidades y resistirlas con dignidad. La clave está en acudir a Él, no con vergüenza, sino con fe. Y es que la vida cristiana no se trata de no caer, sino de saber a quién acudir cuando caemos. Santiago no promete una vida fácil,
Promete que no estaremos solos. Promete que cada lucha tiene sentido, que cada lágrima no es en vano. Nos llama a la perseverancia, esa virtud olvidada en tiempos de inmediatez. Perseverar no es aguantar por aguantar. Es seguir confiando cuando todo en nosotros grita rendición. Es creer cuando no vemos. Es mantenerse firme cuando el viento arrecia. Santiago no escribe para los fuertes. Escribe para los quebrantados, que aún creen que Dios puede hacer algo hermoso con sus ruinas. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Esta salvación no es una promesa lejana, ni algo que esperamos con temor o incertidumbre. Es una realidad viva que se manifiesta en nuestra vida diaria, en la forma en que enfrentamos cada prueba, cada dolor, cada injusticia, con una fe que se niega a rendirse. Cada lucha superada, cada tentación resistida, nos acerca más a Dios. Son peldaños invisibles que conducen al cumplimiento de las promesas que Él ha reservado para quienes no se detienen. Así, el primer capítulo del libro de Santiago no solo nos deja enseñanzas, nos entrega un mapa espiritual para transitar los valles más oscuros de la vida. Nos enseña que el sufrimiento no es castigo, sino herramienta divina. Que cada tormenta lleva en su interior una oportunidad de crecimiento, una chispa de transformación. Nos recuerda que, si caminamos con fe, Dios trabaja en lo oculto, puliendo nuestra alma hasta que brille con la luz de su carácter. Esta verdad se profundiza aún más en el segundo capítulo de la carta. Aquí, Santiago no suaviza sus palabras ni se anda con rodeos. Nos lanza una pregunta que corta como espada. ¿Puede la fe salvarle si no tiene obras? Esta pregunta, aunque incómoda, es necesaria. Nos empuja a salir de nuestra zona de comodidad espiritual, donde las palabras abundan, pero las acciones escasean. Imagínate por un momento una comunidad llena de discursos piadosos, de oraciones decorosas, de canciones y rituales, pero donde los hambrientos siguen con hambre, los solitarios con soledad y la injusticia camina sin obstáculos. ¿Qué tipo de fe es esa? ¿Una fe verdadera o una ilusión cómoda? Santiago nos obliga a mirar de frente la brecha entre lo que decimos, creer y lo que realmente vivimos. No se trata de un simple tirón de orejas, es un llamado urgente a la integridad, a alinear nuestras palabras con nuestros actos, a que nuestra fe deje de ser algo abstracto y se convierta en algo palpable. La fe sin obras está muerta, dice Santiago con una franqueza que atraviesa siglos. Y no es una metáfora, es una advertencia. Una fe que no transforma no es fe, es un eco vacío, un adorno religioso que no cambia nada, ni a nosotros ni al mundo que nos rodea. La verdadera fe respira, actúa, ama, sirve. Se involucra en el dolor ajeno, busca justicia, ofrece esperanza. Para reforzar su argumento, Santiago recurre a ejemplos impactantes. Primero, Abraham, el patriarca de la fe, no fue llamado justo solo por creer. Fue su disposición a sacrificar a Isaac, un acto de fe extremo, lo que lo validó ante Dios. Abraham no solo creía, obedecía, aun cuando no comprendía. Luego menciona a Rahab, una mujer marcada por su pasado, pero transformada. Por su fe, ella no solo escuchó sobre el Dios de Israel, arriesgó su vida por él. Su fe no se quedó en palabras, fue una fe que se jugó todo, que se manchó las manos por una causa divina, y fue precisamente esa acción la que trajo salvación a su vida y a la de su familia. Santiago 2:17 lo dice sin rodeos. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Aquí no hay espacio para ambigüedades. No está diciendo que las obras nos salvan. Está diciendo que una fe real no puede evitar producir obras. Son su fruto natural.
Así como un árbol vivo da fruto, la fe viva genera compasión, justicia, misericordia, no como obligación, sino como consecuencia. La fe sin obras es como una semilla que nunca germina, como una lámpara sin aceite, como un cuerpo sin alma. No basta con decir que creemos, debemos demostrarlo. ¿Y cómo se ve eso en la práctica? Significa ayudar sin esperar nada a cambio. Significa perdonar cuando duele, servir cuando estamos cansados, amar incluso cuando no somos correspondidos. Significa defender al débil, hablar por el silenciado, compartir con el que no tiene. No se trata de grandes gestos públicos. A veces, la fe se manifiesta en lo invisible, en la forma en que tratamos a los desconocidos, en lo que hacemos cuando nadie nos ve, en cómo respondemos al que nos hiere. Santiago también nos advierte sobre una trampa peligrosa, el favoritismo. Nos recuerda que Dios no hace acepción de personas, y nosotros tampoco deberíamos. En la comunidad de la fe, no debe haber diferencia entre ricos y pobres, entre conocidos e ignorados. Todos somos iguales ante el Padre, y si queremos reflejar a Cristo, debemos tratar a todos con la misma dignidad, con el mismo amor. No podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos y despreciar al hermano que tenemos delante. Así, Santiago nos lleva a una conclusión profunda. La fe auténtica transforma. No solo nuestras creencias, sino nuestras relaciones, nuestras prioridades, nuestra forma de vivir. No es un adorno espiritual, es una revolución del corazón que se nota en cómo vivimos. Una fe sin obras es como una promesa rota, pero una fe activa, comprometida, humilde, esa puede cambiar el mundo. ¿Estamos listos para vivir esa fe? En un mundo donde las palabras a menudo se utilizan como máscaras para esconder la falta de integridad espiritual, Santiago nos llama a vivir con una autenticidad que desafía los estándares actuales. Él nos impulsa a encarnar una fe visible, una fe que se manifieste más allá de los discursos religiosos y se convierta en un testimonio vivo de nuestra transformación interior. No se trata de buscar aplausos ni de impresionar con palabras decoradas, sino de ser fieles al llamado de reflejar a Dios en cada gesto, en cada decisión, en cada palabra. Este llamado a la coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos es universal. No está dirigido solo a líderes o figuras espirituales, sino a todo aquel que afirma seguir a Cristo. Santiago nos recuerda que incluso los actos más pequeños pueden tener un impacto eterno. Un abrazo sincero, una palabra de aliento, un acto de justicia cuando nadie más está mirando. Todo esto habla de una fe viva que no se conforma con existir en la mente, sino que actúa con poder en el mundo real. Al cerrar el segundo capítulo, entendemos que Santiago no está interesado en una religión superficial. Él clama por una revolución del corazón que se vea reflejada en una vida transformada. Y al avanzar en su carta, nos conduce a examinar uno de los aspectos más poderosos y peligrosos de nuestra humanidad, la lengua. En el capítulo 3, Santiago nos confronta con una verdad que duele, pero que también libera. Nuestras palabras tienen el poder de dar vida o destruirla. Lo que decimos importa. Cómo lo decimos también. La lengua es un fuego, dice Santiago. No un fuego controlado y útil, sino un incendio potencialmente devastador. Un mundo de maldad que puede contaminar todo el cuerpo. Esta imagen no es una exageración. ¿Cuántas relaciones han sido destruidas por una palabra mal dicha? ¿Cuántas vidas marcadas por insultos, calumnias, mentiras? Santiago quiere que entendamos que la lengua, aunque pequeña, puede ser la chispa que encienda el caos. Imagina por un instante esa chispa escapando de tu boca, extendiéndose por el terreno seco de una relación frágil, de una comunidad ya herida.
de una familia al borde del colapso. Eso es lo que nuestras palabras pueden hacer si no las controlamos. A diferencia de otras partes del cuerpo, la lengua no puede ser domada por sí sola. Necesita ser guiada, entrenada, disciplinada. Necesita estar bajo la influencia de un corazón transformado. Santiago es claro: nuestras palabras revelan el estado de nuestro interior. Si lo que sale de nuestra boca es compasión, aliento, verdad, entonces estamos reflejando a Cristo. Pero si lo que brota son chismes, críticas destructivas, maldiciones, entonces estamos traicionando el mensaje que decimos creer. Es imposible bendecir y maldecir con la misma boca sin evidenciar una contradicción en nuestro corazón. Del mismo manantial no puede brotar agua dulce y amarga. Así también, de una vida rendida a Dios no deben salir palabras que destruyen. Santiago nos hace una pregunta que cala hondo. ¿Puede un árbol de olivo producir higos? ¿O una fuente de agua salada dar agua dulce? La respuesta es obvia, y sin embargo muchas veces vivimos con esa dualidad, pretendiendo ser luz con nuestras obras mientras nuestras palabras arrojan sombra. Pero Santiago no solo señala el problema, también ofrece el antídoto. Habla de una sabiduría que no proviene del intelecto ni de la experiencia humana, sino de lo alto. Una sabiduría pura, pacífica, amable, llena de misericordia. Una sabiduría que transforma no solo nuestras decisiones, sino también nuestra forma de hablar. Es esta sabiduría la que necesitamos para usar nuestra lengua como instrumento de sanidad en lugar de herida. Cuando hablamos con sabiduría divina, nuestras palabras edifican, no destruyen, consolan, no condenan, unen, no dividen. Santiago 3:17 nos da la clave. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esta sabiduría nos permite discernir cuándo hablar y cuándo callar. Nos enseña a corregir sin herir, a consolar sin trivializar el dolor ajeno. Nos da el coraje para confrontar el mal, pero con palabras que invitan a la redención, no a la vergüenza. Nos recuerda que nuestras palabras pueden ser semillas de esperanza en corazones secos o dagas que abren heridas invisibles. En nuestra vida cotidiana, esta sabiduría se manifiesta cuando decidimos escuchar antes de responder, cuando elegimos palabras que construyen puentes y no muros. Cuando usamos nuestra voz para defender al vulnerable, para consolar al afligido, para inspirar al que ha perdido la esperanza. Cada conversación se convierte en una oportunidad de demostrar nuestra fe, de llevar un poco de cielo a la tierra con lo que decimos. Santiago quiere que comprendamos que la lengua, aunque pequeña, puede ser una herramienta poderosa en manos de Dios, pero solo cuando permitimos que Él transforme nuestro corazón. Porque al final del día, lo que decimos no es más que el eco de lo que creemos. Y si lo que creemos es real, entonces nuestras palabras deberían llevar el peso de esa verdad. Que nuestra lengua no sea un arma, sino una pluma con la que Dios escribe esperanza en las vidas de quienes nos escuchan. Cuando permitimos que nuestras palabras contradigan nuestras acciones, perdemos credibilidad, debilitamos nuestro testimonio y echamos a perder la oportunidad de reflejar el carácter de Cristo. Santiago, en su tercera enseñanza, nos deja una advertencia firme pero llena de esperanza. El poder de la lengua puede ser devastador, pero también puede ser redentor si se alinea con la sabiduría que viene de lo alto. Cada palabra tiene el potencial de sanar o de herir, de inspirar o de dividir, y es responsabilidad nuestra usarlas para glorificar a Dios y edificar a los que nos rodean. Este llamado no es abstracto, es profundamente personal. Nos reta a revisar no solo lo que decimos en público, sino también lo que murmuramos en secreto,
lo que compartimos en momentos de frustración, lo que pronunciamos cuando creemos que nadie escucha. Porque allí, en esas palabras no filtradas, se revela el verdadero estado de nuestro corazón. Por eso, Santiago nos invita a ser personas de palabra y de acción, coherentes en todo momento, reflejando integridad tanto en lo que creemos como en cómo lo vivimos. Al entrar en el capítulo 4, el tono cambia, pero la profundidad se intensifica. Santiago nos confronta con un enemigo silencioso, pero devastador: el orgullo. En una sociedad que celebra el éxito personal, la autosuficiencia y la competencia, Santiago declara con valentía: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Esta no es solo una verdad espiritual, es una advertencia práctica. El orgullo no solo nos separa de otros, nos distancia de Dios. Nos hace pensar que podemos controlar nuestras vidas, tomar decisiones por nuestra cuenta, construir nuestros propios caminos sin depender del Creador. Pero esa autosuficiencia es una ilusión peligrosa que nos lleva al desgaste, al vacío y muchas veces al conflicto. Imagínate por un instante una comunidad donde cada persona busca ser más que la otra, donde se compite por reconocimiento, por elogios, por poder. Ese ambiente pronto se convierte en un campo de batalla emocional. La cooperación se sustituye por rivalidad, la unidad por división. Santiago nos muestra que una comunidad así no puede prosperar espiritualmente. Por eso, lanza una invitación radical: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Esta humildad de la que habla no es debilidad ni negación de lo que somos. Es el reconocimiento consciente de nuestra necesidad de Dios. Es confiar en que su voluntad, aunque a veces no la comprendamos, es siempre mejor que la nuestra. Además, Santiago identifica claramente la fuente de nuestros conflictos: los deseos desordenados que habitan en nuestro interior. Son estos anhelos mal canalizados los que nos empujan a codiciar, a pelear, a romper relaciones. Queremos cosas que no obtenemos, no porque Dios no quiera dárnoslas, sino porque pedimos mal, impulsados por egoísmo. Deseamos lo que no edifica, lo que nos aleja del propósito divino. Santiago nos llama a reenfocar nuestro corazón, a buscar primero lo que agrada a Dios y no lo que satisface temporalmente nuestros caprichos. Pero, ¿cómo logramos esa transformación del corazón? Santiago lo explica con claridad: someteos, pues, a Dios. Resistid al enemigo, y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Este llamado es poderoso. Nos habla de una actitud de rendición, no como derrota, sino como confianza plena en la soberanía divina. Someterse a Dios es ceder el control, no porque seamos incapaces, sino porque entendemos que sus caminos son más altos que los nuestros. Es permitir que su voluntad guíe nuestras decisiones, incluso cuando eso implique renunciar a lo que más deseamos. En este contexto, Santiago también advierte sobre la amistad con el mundo. No se refiere al mundo como la creación de Dios, sino al sistema de valores que se opone a él. Buscar la aprobación del mundo a expensas de nuestra fidelidad a Cristo nos convierte inevitablemente en enemigos de Dios. Esta es una verdad incómoda, pero necesaria. Vivir para Dios implica tomar decisiones contraculturales. Requiere discernimiento para identificar qué aspectos de nuestra cultura actual están en armonía con el Evangelio y cuáles nos desvían de él. Y exige valor para tomar distancia de lo que nos aleja de nuestro llamado. Esta separación no es física, sino espiritual. No se trata de aislarse del mundo, sino de vivir en él, sin dejarse moldear por sus valores corruptos. Implica mantener el corazón alineado con la verdad de Dios, mientras interactuamos, trabajamos y convivimos con otros.
implica ser luz en medio de la oscuridad, no con palabras vacías, sino con una vida coherente. Santiago, una vez más, nos ofrece una guía práctica. Nos anima a limpiar nuestras manos, a purificar nuestro corazón, a dejar el doble ánimo que nos hace tambalear entre el mundo y Dios. Nos recuerda que el arrepentimiento sincero no es debilidad, sino fortaleza. Que el quebranto delante de Dios no es humillación, sino el primer paso hacia la restauración. Este capítulo es una llamada a la acción interior. No basta con reconocer que el orgullo está presente. Debemos decidir erradicarlo. No es suficiente saber que necesitamos a Dios. Debemos acercarnos activamente a Él. No es suficiente entender que el mundo ofrece caminos falsos. Debemos elegir día tras día el camino estrecho de la obediencia. Y en esa elección diaria se revela la autenticidad de nuestra fe, en nuestra dependencia de Dios, en nuestra humildad sincera, en nuestra rendición total. Encontramos no debilidad, sino poder. Poder para vivir con propósito, poder para amar sin reservas, poder para transformar no solo nuestra vida, sino también la de aquellos que se cruzan en nuestro camino. Vivimos en un mundo que constantemente nos impulsa a encajar, a perseguir el éxito según sus propios términos, a cumplir expectativas sociales que muchas veces están en contradicción con los principios del reino de Dios. Santiago, con claridad y firmeza, declara: la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Este llamado nos sacude, nos obliga a examinar nuestras prioridades y preguntarnos si estamos buscando la aprobación de los hombres o la del Dios vivo. ¿A quién pertenecen realmente nuestros afectos, nuestra lealtad, nuestros sueños? Santiago no deja lugar para la ambigüedad. Quien quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. No se trata de un rechazo a la sociedad, sino de una invitación radical a vivir desde una identidad celestial, donde la voluntad de Dios es nuestro norte, aun cuando vaya en contra de la corriente. Esta sumisión a Dios que Santiago nos propone no es algo abstracto, es un estilo de vida. Implica una actitud continua de humildad, donde reconocemos que todo lo que somos y tenemos proviene de Él. Es una entrega que se traduce en oración sincera, en búsqueda constante de su dirección, en disposición para cambiar cuando Él nos lo revele. No siempre será fácil. De hecho, muchas veces irá en contra de nuestras inclinaciones más profundas. Pero ahí es donde la verdadera fe entra en juego, no solo para creer, sino para obedecer. Santiago también nos enseña sobre el peligro de la planificación arrogante, esa que parte de la autosuficiencia y olvida que nuestra vida es frágil, breve y completamente en manos de Dios. En un mundo que glorifica el control, la previsión y el éxito medido, esta enseñanza resulta profundamente contracultural. Santiago nos recuerda: no sois dueños del mañana. Vuestra vida es como una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Por eso nos insta a recibir con mansedumbre la palabra implantada, la única que puede salvar nuestras almas. Esta palabra no es un conjunto de normas vacías, sino la voz viva de Dios que nos guía a través de un mundo incierto. Dejar de lado la arrogancia es abrir espacio para la sabiduría divina. Es reconocer que nuestro entendimiento es limitado y que la verdadera dirección solo puede venir de lo alto. Y al hacerlo, encontramos paz. No la paz superficial del mundo, sino esa profunda certeza de estar caminando bajo la sombra del Altísimo. En este contexto, el mensaje de Santiago se vuelve todavía más urgente. Él no solo quiere advertirnos, quiere equiparnos para una vida de plenitud en Dios. Al cerrar su carta, nos entrega dos herramientas poderosas: la paciencia y la oración. La oración eficaz del justo puede mucho.
Esta declaración es un ancla para el alma. En tiempos de tormenta, de desesperanza, cuando sentimos que nuestras fuerzas se agotan, la oración se convierte en nuestro refugio. No es un ritual vacío, es comunión viva con el Dios que escucha, que consuela, que actúa. Es un acto de fe y de rendición. Es confiar que, aunque no veamos el resultado inmediato, Él está obrando. Santiago nos invita a orar unos por otros. Esta intercesión es una expresión profunda de amor. Cuando llevamos en oración a nuestros hermanos, no solo los bendecimos a ellos, también nos transformamos nosotros. La intercesión rompe el egoísmo y nos conecta con la necesidad del otro. Es un acto de unidad espiritual. Imagina por un momento una comunidad donde cada miembro ora sinceramente por el otro. Sería un lugar de fortaleza inquebrantable. La oración no es solo para los momentos de crisis. Es un ejercicio diario de dependencia, de renovación, de conexión íntima con el corazón de Dios. Y junto con la oración, Santiago nos enseña sobre la paciencia. No una paciencia pasiva que espera sin esperanza, sino una perseverancia activa que confía. Es la misma paciencia que tuvieron los profetas, la misma que sostuvo a Job. Es esa actitud que declara, aunque no entienda lo que Dios está haciendo, seguiré confiando. Aunque la respuesta tarde, seguiré esperando, porque sé que su tiempo es perfecto y su propósito es bueno. Esta paciencia es una señal de madurez espiritual. Es la prueba de que nuestra fe ha echado raíces profundas. No se mueve con el viento de las circunstancias, sino que permanece firme, alimentada por la esperanza de que Dios está en control. Cuando entendemos que nuestras pruebas no son castigos, sino procesos, empezamos a valorarlas como oportunidades. Cuando aceptamos que nuestras debilidades no son fracasos, sino puertas abiertas a la gracia divina, encontramos consuelo. Santiago no nos promete una vida sin dificultades, pero nos asegura que en cada dificultad hay propósito y que Dios no solo nos observa desde la distancia, Él camina con nosotros, nos fortalece, nos transforma. Así, su carta cierra con un llamado a vivir una fe activa, una fe que ora, que persevera, que renuncia al orgullo, que abraza la humildad y que se rinde cada día a los pies de su Creador. Aceptar las pruebas como oportunidades para crecer en la fe y el carácter es una de las enseñanzas más transformadoras del mensaje de Santiago. Él nos recuerda que la justicia divina se manifestará en el momento preciso, incluso si nuestras oraciones parecen no encontrar respuesta inmediata. Esta certeza nos libera de la ansiedad y nos permite vivir con una paz que no depende de las circunstancias, sino de la convicción profunda de que Dios sigue obrando. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, salva a los de espíritu abatido. Estas palabras del Salmo 34:18 son una promesa viva que nos acompaña en los momentos más oscuros. Nos aseguran que, incluso cuando todo parece perdido, la presencia de Dios permanece constante, envolviéndonos con consuelo y esperanza. Santiago no solo nos invita a mantenernos firmes, sino que nos llama a convertirnos en ejemplos visibles de fe. Nuestra perseverancia en la oración y nuestra paciencia en medio del dolor pueden ser luz para otros. Cada acto de confianza en Dios es una semilla de fe plantada en el corazón de quienes nos observan. Y así, sin darnos cuenta, podemos estar sosteniendo a alguien que está al borde de rendirse. Este efecto multiplicador de esperanza tiene un poder inmenso dentro de una comunidad cristiana. Además, Santiago nos exhorta a no retener el bien que debemos hacer. La fe verdadera se expresa en acciones concretas, en gestos de compasión, en manos extendidas hacia quien sufre. Cuando decidimos actuar en amor,
no solo cumplimos con el mandamiento de amar al prójimo, sino que edificamos una comunidad donde cada miembro se siente acompañado, sostenido y amado. No retengáis el bien que debéis hacer a otros, porque Él mismo se alegrará de ello y lo recompensará cuando lo hagáis. Esta afirmación en Hebreos 6:10 no es solo motivación, es una promesa segura de que nada de lo que hacemos en nombre del amor de Cristo es en vano. Aun cuando no veamos frutos inmediatos, el bien que sembramos permanece y Dios se encarga de hacer que florezca en su tiempo. Así, el capítulo 5 de la Carta de Santiago nos entrega una visión clara y poderosa sobre la importancia de mantener la fe viva a través de la oración constante y la paciencia activa. Nos invita a confiar, incluso cuando no entendemos, a orar, incluso cuando no sentimos fuerzas, a esperar, aun cuando todo parezca detenido. Y mientras lo hacemos, nuestras vidas se convierten en testimonios vivos del poder de la fe. Santiago también nos recuerda que nuestras acciones de bondad no solo impactan a los demás, sino que también nos transforman interiormente. Al actuar conforme a la voluntad de Dios, nuestra relación con Él se fortalece y la paz que sobrepasa todo entendimiento se hace presente en nuestro día a día. La oración eficaz del justo puede mucho. Esta verdad resuena con fuerza en el corazón de quienes han experimentado el poder de hablar con Dios y ver cómo Él responde, no siempre como esperamos, pero siempre de acuerdo a su perfecta voluntad. Estamos llamados a abrazar una vida de oración constante y de paciencia activa, una vida que no reacciona impulsivamente ante los problemas, sino que busca en Dios la dirección, la sabiduría y la fuerza para seguir adelante. Y al hacerlo, vivimos de una manera que refleja la verdadera esencia del Evangelio. Santiago no propone una fe estática, sino una fe en movimiento, que transforma no solo nuestros pensamientos, sino también nuestras palabras y nuestras decisiones diarias. Y al llegar al final de esta carta, nos encontramos con una conclusión profundamente desafiante. La fe verdadera transforma. No es solo una creencia en lo abstracto, es una fuerza activa que moldea nuestra conducta, nuestras relaciones y nuestra forma de enfrentar la vida. Esta transformación no es interna únicamente, sino que se manifiesta visiblemente en nuestras decisiones, en nuestro trato con los demás, en la manera en que nos mantenemos firmes cuando todo tambalea. Santiago 1:12 nos recuerda que les vaya bien mientras permanecen en la fe, que sean fuertes y que tengan mucha paciencia. Hoy, igual que en los días de Santiago, enfrentamos múltiples desafíos que amenazan nuestra paz y ponen a prueba nuestra fe. Vivimos rodeados de injusticias, de tentaciones sutiles, de un mundo que a menudo premia el egoísmo y la indiferencia. Pero el mensaje de esta carta sigue tan vigente como entonces. Nos ofrece dirección, consuelo y fortaleza. Nos llama a vivir una fe que no se reduce a lo doctrinal o ritual, sino que se hace visible en cada gesto de amor, en cada palabra dicha con verdad, en cada acto de justicia. Santiago no nos deja espacio para una fe superficial. Nos dice con firmeza: ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Santiago 2:20. Este llamado a la coherencia es urgente. Nos reta a ser íntegros, a que nuestras acciones reflejen nuestras palabras, a vivir de tal forma que otros puedan ver en nosotros el reflejo de Cristo. Porque al final, lo que verdaderamente transforma al mundo no son solo las creencias que proclamamos, sino la manera en que esas creencias moldean nuestras vidas. Esto se traduce en actos de bondad, en servicio desinteresado, en defender la justicia y en mostrar compasión hacia los necesitados. Es en estos momentos cuando nuestra fe cobra vida y se convierte en un testimonio visible de nuestra relación con Dios. Así también la fe,
si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 2:17. Esta declaración nos recuerda que una fe sin obras no es solo ineficaz, sino que está esencialmente muerta. La verdadera fe genera frutos que benefician tanto a nosotros como a los demás. Cada acción que emprendemos en nombre de nuestra fe es una oportunidad para demostrar el amor y la gracia de Dios en el mundo. Pero ¿cómo aplicamos esta enseñanza en nuestra vida actual? Enfrentamos situaciones donde es fácil caer en la apatía, donde la tentación de conformarnos con lo superficial es constante. Sin embargo, Santiago nos ofrece una visión que nos impulsa a superar la superficialidad y a profundizar en nuestra relación con Dios a través de acciones significativas. Por ejemplo, en tiempos de crisis, ya sea personal o comunitaria, nuestra respuesta puede ser un reflejo de nuestra fe. Podemos optar por ofrecer ayuda a quienes lo necesitan, por defender a los oprimidos o por mostrar empatía y comprensión hacia aquellos que sufren. Estas acciones no solo benefician a los demás, sino que también fortalecen nuestra propia fe y carácter, convirtiéndonos en instrumentos de cambio positivo. Además, en nuestras interacciones diarias, desde las más simples hasta las más complejas, podemos elegir actuar con honestidad, justicia y amor. Estas decisiones, aunque a veces pequeñas, tienen un impacto significativo en cómo somos percibidos y en cómo influimos en nuestro entorno. Al vivir de esta manera, no solo demostramos nuestra fe, sino que también inspiramos a otros a seguir un camino similar. Hermanos míos, si alguien tiene fe y no tiene obras, ¿qué provecho le sirve? Santiago 2:14. Esta pregunta retumba en nuestra conciencia, obligándonos a evaluar si nuestras acciones realmente reflejan nuestras creencias. Nos invita a una autoevaluación constante, a preguntarnos si estamos viviendo de acuerdo con lo que profesamos. ¿Estamos siendo verdaderos embajadores de nuestra fe en cada aspecto de nuestra vida? En la actualidad, donde la sinceridad y la autenticidad son valores cada vez más apreciados, la enseñanza de Santiago es más relevante que nunca. Nos insta a ser genuinos en nuestra fe, a no ocultar nuestras creencias detrás de una fachada de conformidad social, sino a vivir auténticamente de acuerdo con los principios que defendemos. Esta autenticidad no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también construye puentes de confianza y respeto con aquellos que nos rodean. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago 2:26. Esta analogía resalta la interdependencia entre nuestra fe interna y nuestras acciones externas. Así como el cuerpo necesita el espíritu para estar vivo, nuestra fe necesita las obras para estar viva y activa. Sin esta interacción, nuestra fe permanece estancada, incapaz de influir en nuestro entorno y en nuestra propia transformación personal. En conclusión, la reflexión final del libro de Santiago nos desafía a vivir una fe activa y transformadora. Nos invita a ir más allá de las palabras y a manifestar nuestra fe en acciones concretas que reflejen el amor y la gracia de Dios. Enfrentamos un mundo lleno de desafíos, pero Santiago nos ofrece una guía clara. Una fe genuina es aquella que transforma nuestro carácter y se refleja en nuestras acciones diarias, inspirando y fortaleciendo a quienes nos rodean. ¿Cómo estás viviendo tu fe? ¿Tus acciones reflejan lo que dices creer? Estas preguntas nos llaman a una introspección profunda, a evaluar si estamos realmente viviendo de acuerdo con nuestra fe o si simplemente la proclamamos con palabras. Al hacerlo, no solo fortalecemos nuestra propia fe, sino que también contribuimos a un mundo más justo, compasivo y amoroso. En última instancia, la carta de Santiago
nos desafía a ser personas de acción y fe, a vivir de manera que nuestra fe no solo se manifieste en nuestras creencias, sino también en cómo actuamos en cada momento de nuestra vida. Esta es la esencia de una fe auténtica y transformadora, una fe que no solo cree, sino que también actúa, transformando nuestro carácter y nuestro entorno de manera profunda y significativa. Después de haber recorrido juntos los profundos y transformadores capítulos del libro de Santiago, llegamos al momento de reflexionar sobre cómo estas enseñanzas pueden moldear y enriquecer nuestra vida diaria. Santiago nos ha mostrado que una fe auténtica no solo reside en nuestras creencias, sino que se manifiesta poderosamente en nuestras acciones y decisiones. El libro de Santiago es un espejo para nuestra vida espiritual. No basta con oír, debemos actuar. Esta frase encapsula la esencia de todo lo que hemos aprendido. Santiago nos invita a mirarnos en el espejo de nuestra propia fe y a evaluar si lo que vemos es una fe vibrante y activa o una fe que permanece estática en palabras y doctrinas sin aplicación práctica. Nos desafía a ser arquitectos de nuestra espiritualidad, construyendo una fe que no solo existe en nuestra mente, sino que se refleja en cada aspecto de nuestras vidas. Imagina que tu fe es como un árbol robusto. Las raíces representan tus creencias y convicciones internas, mientras que las ramas y hojas simbolizan tus acciones y comportamientos cotidianos. Sin raíces fuertes, el árbol no puede sostenerse. Sin ramas saludables, las raíces no tienen un medio para expandirse y nutrirse. De manera similar, nuestra fe necesita estar profundamente arraigada en nuestras creencias para que nuestras acciones reflejen genuinamente lo que profesamos. Hemos visto cómo Santiago nos enseña que la fe genuina transforma nuestro carácter y nuestras acciones. Nos ha mostrado que enfrentar pruebas con alegría, vivir una fe activa, controlar nuestras palabras, cultivar la humildad y depender de Dios son pasos esenciales para una vida espiritual plena y auténtica. Cada uno de estos principios nos desafía a vivir de una manera que no solo glorifique a Dios, sino que también impacte positivamente a quienes nos rodean. En nuestra vida diaria, esto significa tomar decisiones conscientes que reflejen nuestros valores cristianos. Significa actuar con bondad, incluso cuando no es fácil, defender la justicia cuando parece impopular y ofrecer consuelo cuando otros lo necesitan. Significa utilizar nuestras palabras para construir en lugar de destruir y vivir con una humildad que nos hace reconocer nuestra dependencia constante de la gracia de Dios. Pero la transformación no ocurre en aislamiento. Santiago nos invita a orar unos por otros, a ser una comunidad de fe que se apoya mutuamente en tiempos de necesidad. Al compartir nuestras cargas y orar por nuestros hermanos y hermanas en la fe, fortalecemos no solo nuestra propia fe, sino también la de toda la comunidad cristiana. Esta interconexión es vital para vivir una fe que realmente hace la diferencia. Si este mensaje ha hablado a tu vida, te invito ahora a que tomes un momento para compartir en los comentarios lo que Dios ha estado transformando en ti. ¿Qué parte de esta historia resonó contigo? Nos encantaría saber cómo Jesús está obrando en tu vida. Tu testimonio puede inspirar y fortalecer a otros. Y si este contenido bendijo tu corazón, ayúdanos a seguir llevando esta palabra a más personas. Dale me gusta al video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas enseñanzas. Cada clic tuyo es una semilla que siembras para que más almas escuchen el mensaje de esperanza. Y no te vayas todavía. Sí, este video te edificó. Seguro que encontrarás mucho más en nuestro canal. Explora las enseñanzas anteriores y prepárate para lo que viene. Dios tiene mucho más para ti.
Nos vemos en el próximo video. Que el Señor te bendiga.